Destruye a todos los pueblos que el Señor tu Dios va a entregarte. No tengas piedad de ellos. Esto le soltó Dios a Moisés, que era el jefecillo de los israelitas de entonces. Tela. Y me dirá el teólogo sofisticado: Vamos a ver, está usted sacando las cosas de contexto. sí, por supuesto, la saco de contexto. Pero ¿me puede decir usted, señor teólogo, en qué contexto es admisible lo que acabo de leer? ¿Y esto otro? Ninguno podrá resistir ante ti hasta que los aniquiles. ¿Hay algún contexto en el que eso sea moralmente admisible? Yo enviaré a mi ángel delante de ti para que te guarde el camino y te introduzca en la tierra que te he preparado. Te guiará a la tierra de los amorreos, hititas, cananeos, a quienes yo exterminaré. Dios a Moisés otra vez. Y me dirá el excelentísimo y reverendísimo obispo: No puedes tomar los textos sagrados literalmente. Dios habla de forma figurada, en metáforas. Tiene gracia que los que nos han acojonado durante siglos con las metáforas del pecado, el castigo y el infierno, ahora digan que no, hombre, tampoco hay que tomarlo todo tan literalmente, son metáforas. ¿Metáforas? ¿Metáforas de qué, señor obispo? ¿De qué es metáfora? Sembraré el pánico delante de ti en los pueblos a los que vayas, y todos tus enemigos huirán de ti. ¿Metáforas? Metáforas las hacía Lorca y muy bonitas. La luna vino a la fragua con su polisón de nardos. ¿Por qué habéis dejado con vida a las mujeres? Matad a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales con algún hombre. Les dijo Moisés a sus tropas cuando invadían Madián, uno de los territorios que Dios les había prometido a los israelitas. Y me dirá el párroco ofuscado: Eso era otra época. No podemos juzgar la moral de aquella época con el código moral actual. ¿Era otra época? Señor párroco, que esto es palabra de Dios, que para Dios no hay épocas. ¿Qué pasa? Que degollar a un niño hace 3000 años estaba bien a ojos de Dios, pero hoy ya no es de recibo. El Señor tu Dios cruzará él mismo delante de ti. Tú los despojarás y los aniquilarás rápidamente, como te ha dicho el Señor. Y me dirá el cuñado de turno: Es que eso es según. Es muy relativo. Depende de cómo se miren las cosas. ¿Depende de qué? ¿De cómo se miren qué cosas? ¿De qué depende esto? Nadie podrá resistir ante vosotros. El Señor vuestro Dios sembrará ante vosotros el pánico y el terror sobre toda la tierra en la que piséis. Y no sigo, pero podría seguir. Esto es inadmisible en cualquier contexto, detrás de cualquier metáfora y en toda época. Sobre todo porque supuestamente esto es palabra de Dios, proviene de un ser infinitamente bondadoso. ¿Y todo esto a cuenta de qué? ¿A dónde nos lleva? Bueno, pues resulta que hace siglo y pico a un grupo de iluminados que profesaban la religión judía les vino a la cabeza que ellos querían montar un país, formar una nación judía, y tomando esto como un libro de historia cuando lo que es un conjunto de aberraciones y majaderías, esta gente, los sionistas, como pueblo elegido de Dios, reclamaron los derechos sobre unos territorios, Sion, la tierra prometida, en base a un supuesto contrato que una supuesta divinidad hizo con ellos en un mito bíblico. Si me obedecéis y guardáis mi alianza, vosotros seréis el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. A esos pueblos donde te he reservado un lugar, los iré echando poco a poco de tu presencia a medida que vayas creciendo y tomando posesión de la tierra. Es que este es el nivel, oigan. Los sionistas se consideran el pueblo favorito de Dios. ¿Por qué? Anda, pues porque sí, como todo lo que tiene que ver con la religión. Porque sí, y no preguntes ni dudes que te dan con el candelabro ese de los 7 brazos. Israel es el pueblo elegido y punto. Y a ver quién se atreve a contradecir a Dios. O sea, ya partiendo de ahí, tira para adelante que todo el monte es orégano. ¿Y por dónde cae Sion? ¿La tierra prometida? En Palestina. Y así empieza todo.
con un puto delirio. La comunidad internacional, por lo que sea, permitió que ese atajo de creyentes se instalara en masa en Palestina. Y ellos colonizaron, crecieron y se multiplicaron. Y como tienen muy poquitos escrúpulos y una mentalidad exterminadora, recordemos la calaña y los mensajes de su Dios, pues empezaron a hacer la vida imposible a los árabes que habitaban aquellas tierras. Hace 100 años, en Palestina, el 92% de la población era árabe y tenían el 98% de las tierras. Solo el 8% eran judíos y ocupaban el 2% del territorio. Hoy, algo más de 100 años después, es casi al revés. Israel ha ido ocupando ilegalmente los territorios, expulsando a los palestinos o matándolos directamente, y pasándose por el forro cuantas resoluciones de las Naciones Unidas les pedían pisar el freno. Y ahora me pregunto yo, ¿por qué a un grupo de personas que comparten una ideología o una religión se les tiene que entregar una tierra para formar un Estado, una nación? Es como si los creyentes en el dios espagueti volador, que somos muchos y vamos a ser más, exigiéramos un territorio para formar nuestra nación Pastafari. Sí, tú ríete. Pero es que esto es todo un puto desvarío de principio a fin, un desvarío que está costando muchas vidas de inocentes. Y hago dos incisos. Primero, no todos los judíos son sionistas. Ojo, que es importante. Y segundo, es cierto que a lo largo de la historia muchas personas de tradición judía han padecido persecuciones recurrentes y han sido víctimas durante miles de años. Pero el hecho de ser víctima no te da carta blanca para hacer lo que te salga del nabo, Abraham, tío. Las víctimas pueden convertirse en verdugos y eso es precisamente lo que está pasando ahora. Bien, en todo este tiempo, los judíos sionistas, con la inestimable e interesada ayuda de Dios, han incumplido todas y cada una de las resoluciones de Naciones Unidas que les exigían algo tan básico como respetar el derecho internacional y los derechos humanos. No matar personas, por muy palestinas que sean, Moisés. En los últimos 5 meses, el ejército sionista de Israel ha asesinado a cerca de 33.000 palestinos civiles. De ellos, más de 14.000 niños y niñas, que se dice pronto. Y no hablamos de los heridos, los mutilados y los que van a ir muriendo de hambre y enfermedades. Esto es una locura, es una agresión militar contra población civil indefensa, es un exterminio, un genocidio. Obedeciendo a Dios, claro. Destruye a todos los pueblos que el Señor tu Dios va a entregarte. No tengas piedad de ellos. Y si nadie les para, van a seguir así por una aplastante lógica. No pueden dejar vivo a un solo niño palestino, porque uno que quede vivo ya tendrá para siempre inoculado el veneno del odio, la locura y la venganza. Y lo saben. Pero esto hay que pararlo. ¿Y quién lo para? La comunidad internacional, dirigida por Dios y sus ángeles, han dado luz verde a la masacre. Que se la suda, vamos. ¿Y España? Pues nuestro gobierno dice que hay que preparar un proceso de conferencias y sentar a las partes a negociar. La diplomacia, ya sabes. Pero es que todos los días, desde hace 5 meses, están asesinando a centenares de personas inocentes y desprotegidas. Que es que no hay tiempo. Don Pedro Sánchez, ¿qué está usted esperando? ¿Por qué ese miedo a llamar a las cosas por su nombre? Esto es un genocidio y Netanyahu es un criminal. Es muy fácil. ¿Por qué no rompe relaciones diplomáticas con un país que está cometiendo un genocidio? ¿Por qué no activa la imposición de sanciones económicas al gobierno sionista? Bien que se hizo con Rusia cuando invadió Ucrania. ¿Por qué no reconocen de una puñetera vez a Palestina como Estado? Lleva 10 años diciendo que lo va a hacer. ¿Por qué no exige el procesamiento del Estado genocida de Israel ante la Corte Penal Internacional, como han hecho otros países? ¿Por qué no abandonan ya el indecente comercio de armas con Israel, que tiene tela? Solo se trata de exigir al gobierno sionista de Israel el cumplimiento del derecho internacional y el respeto de los derechos humanos. Solo eso. Sánchez, ¿vamos a esperar a que los miembros de la Unión Europea se pongan de acuerdo? ¿Vamos a esperar la conclusión de otra conferencia de paz? ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? Los palestinos no pueden esperar, oiga, nos están matando a cientos todos los días. No podemos debatir sobre una hipotética solución futura. Se necesita el alto el fuego ya, medidas inmediatas. Aunque solo sea por dignidad, por decencia, Sánchez. Esto hay que pararlo ya, ahora. Hacen falta hechos, no palabras. La inacción, el mirar para otro lado, nos está convirtiendo en cómplices de una limpieza étnica.
Oye, por cierto, ¿y la Iglesia? ¿No levanta la voz contra Israel ni convoca manifestaciones para condenar esta masacre de niños? Qué raro. Tanto que se preocupan por los niños. Por los no nacidos, claro. Que ellos ya rezan. Claro, sí. No había caído. Ya con rezar, bastante hacen. Pero si rezan a Dios, ese Dios es el mismo Dios malababa de los judíos. O sea, ¿estamos perdidos? ¿Esto es el fin? ¿Y nosotros? Sí, tú y yo. ¿Qué hacemos nosotros? Porque esto quedará registrado en los libros de historia. Las generaciones futuras nos van a juzgar. Nuestros hijos y nietos nos preguntarán: ¿tú dónde estabas mientras esto ocurría? ¿Tú hiciste algo para impedir esta masacre? No ser cómplice de esta matanza nos exige a nosotros salir a la calle, a pedir al gobierno algo más que palabras. El otro día fui con mi hija pequeña a una manifestación en apoyo a Palestina. Cuando íbamos por la Gran Vía, ella me preguntó por qué la gente que iba por las aceras nos miraba pero no se unía a la manifestación. No sé, le dije, ¿tendrán cosas más importantes que hacer? Y me dijo ella, ¿más importantes que esto, papá? Sánchez, escuche a la calle. Estas son las cosas que darán brillo a su biografía. Dé un paso al frente, sea audaz, rompa relaciones ya con el Estado sionista, proponga sanciones serias y reconozca al Estado palestino. Pero ya, tiene una responsabilidad histórica y nosotros también. Aquel día, cuando volvimos a casa y llevé a mi hija a la cama, me dio las gracias por haberla llevado a la manifestación. Me dijo, creo que hoy he hecho algo importante, papá. Desde el desierto hasta el río Éufrates, yo os entregaré a los habitantes del país y tú los echarás de tu presencia. No hagas pactos con ellos ni con sus dioses. No los dejes vivir en tu tierra. Y ya estaría. Apago. Os espero en las calles, por el alto del fuego en Palestina. Os amo. Que digo os amo, os deseo, con fervor.